En una distribución normal, ¿qué porcentaje de los valores de un conjunto de datos se encuentran en el percentil 64 o por encima de él? Los percentiles se utilizan en las estadísticas para indicar un valor en o por debajo del cual cae un cierto porcentaje de los valores de los datos. Entonces, si queremos modelar el percentil 64 usando esta barra, donde la barra representa todos los datos, el percentil 64 podría ser, digamos aquí, donde el 64% de los valores de los datos están en o por debajo de este valor de datos. Lo que significa 100% menos 64%, o 36% de los datos. Debe estar en o por encima de este valor de datos, o percentil 64. Entonces, volviendo a la pregunta, en una distribución normal, ¿qué porcentaje de los valores en el conjunto de datos se encuentran en el percentil 64 o por encima de él? Eso sería el 36%. Por lo tanto, es importante que al completar estas declaraciones, prestemos mucha atención a si estamos buscando el porcentaje por encima o por debajo del percentil dado. Para nuestro segundo ejemplo, en una distribución normal, ¿qué porcentaje de los valores del conjunto de datos se encuentran en el percentil 92 o por debajo de él? Entonces, nuevamente, para modelar esto usando la barra, el percentil 92 podría ser, digamos aquí, donde el 92% de los datos deben estar en o por debajo de este valor de datos o el percentil 92, lo que significa 100% menos 92%, u 8%. De los valores de los datos deben estar en el percentil 92 o superior. Para este valor de datos. Volviendo a la declaración, estamos buscando el porcentaje de valores en el conjunto de datos que se encuentran en el percentil 92 o por debajo del mismo, que sería el 92%. Espero que hayas encontrado esto útil.